Hablar de infraestructura, que es importantísimo. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos grandes proyectos se han destrabado? ¿Cuánto se está ejecutando en mejorar las condiciones de vida de la población? Que es lo importante finalmente. Vamos a conversar de este tema con Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, y además la nueva primera vicepresidenta de la CONFIEP. Señora Roca, ¿cómo está? Ante todo, muy buenos días. Y este es un problema que quizá tiene que ver con los conflictos sociales que vemos en este momento, porque claro, hemos hablado por muchos años de Perú como la estrella del crecimiento a nivel mundial, las tasas chinas que teníamos en un momento, el éxito del modelo económico, y claro, usted va a Purímac, Puno o Ayacucho, y lo que siente la gente es, oye, eso no me ha llegado a mí, yo sigo sin tener medicamento en las postas, sigo sin tener postas, sigo teniendo un colegio que a las justas está en pie. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque eso también es parte del modelo. Sin duda. A ver, ayer escuchaba la entrevista que le hicieron a Alfonso Bustamante, nuestro nuevo presidente en CONFIEP, y el diagnóstico es correcto, ¿no? Y yo creo que hay bastante unanimidad en buena parte de la sociedad de que el modelo ha generado crecimiento económico, sin duda. Y el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para generar bienestar entre la gente. El siguiente paso que se debió enfrentar hace mucho tiempo es que este modelo de crecimiento, que ha generado ingentes recursos para el Estado, fuera gestionado de tal manera que estos recursos se redistribuyeran de la mejor manera posible para llegar al bienestar. Para eso tenemos al Estado, no lo tenemos para que esté sentado ahí financiándose por no hacer nada, lo tenemos para recibir el dinero y distribuirlo a la gente, ¿no es cierto? Y efectivamente, cuando uno mira las brechas en saneamiento, en educación, en desagüe, en conectividad, vamos, donde quiera que mires, hospitales, ¿no? Y es más que infraestructura, es la prestación del servicio público, porque ¿de qué nos sirve que hayan 25 hospitales construyéndose si no se les equipa? Así es. Se construyó un lindo hospital en Pacasmayo, lindísimo, modernísimo, pero no se le equipó. Estuvo años ahí, vamos, un cascarón, ¿no? Entonces, el trabajo termina cuando tú empiezas a prestar el servicio, cuando la gente lo empieza a recibir. Y ahí hemos tenido errores de todo tipo, ¿no? Muy concentrados en la construcción, expedientes iniciales mal hechos. O sea, nosotros tenemos un sistema por medio del cual tú decides comprar este par de anteojos. Este par de anteojos lo conviertes en un proyecto. Ese proyecto pasa por toda una evaluación en el INVIERTE-PE y se aprueba. Y queda ahí. Y después se incorpora o no se incorpora en el presupuesto. Lo que termina sucediendo es que el proceso hasta que lo metes al presupuesto y lo licitas es tan largo que para cuando lo licitas, estos anteojos ya no existen. Entonces el postor ganador viene y te dice, bueno, ya no hay estos, hay de este otro material. Ah, no, hay que reformular el expediente técnico. Es la de nunca acabar. Y tenemos un banco de proyectos, de miles de proyectos, el otro día lo decía la ministra de Transporte, que ya están totalmente desactualizados. Y para colmo de males, cuando finalmente un funcionario se envalentona y dice, bueno, pero se necesitan anteojos, pues compraremos los nuevos, viene la Contraloría y lo mete preso, ¿no? Entonces, claro, tienes casos como el de Fiorella Molinelli, que enfrentó con mucha valentía la pandemia, hay que decirlo, que ha tenido que archivar 33 procesos fiscales de investigación fiscal. Pedro Catalano, 47, ¿eh? Que yo sepa es el récord hasta ahora. Todos han sido desestimados. Yo quisiera preguntarle algo concreto, para no hablar de infraestructura en general, sino de un proyecto específico y ver a partir de él cuál es el problema. El nuevo presidente de la CONFIEP es arequipeño. Eso no tiene sin duda nada que ver con el hecho de que ustedes hayan optado por poner el foco sobre el tema arequipeño, Majes Siguas en su nueva etapa. Se trata de 100.000 puestos de trabajo, 100.000 puestos de trabajo que va a dinamizar la región arequipeña y su contexto, que buena falta le hace un impulso económico. Y sin embargo se ve amenazado. Y ustedes con mucha dureza están pidiendo al Estado a sincerar la realidad de su gestión de ese proyecto. ¿Qué está pasando con Majes Siguas? ¿Por qué los peruanos tenemos que resignarnos a prescindir de decenas de miles de hectáreas productivas más cuando parecía que después de décadas estaba encaminado este proyecto? Sin duda, sin duda. Majes es un escándalo, es una vergüenza. Son 4 o 5 años de
hay que decirlo en lenguaje coloquial, de mecidas al concesionario. Cuando uno concesiona, lo que haces es le transfieres un montón de responsabilidades y de riesgos al concesionario. Uno de ellos, porque para eso lo contratas, es que traiga su conocimiento y te dé la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero resulta ser que hay unos funcionarios que creen que saben más de estas cosas que estas empresas especializadas a las que contratas en el marco de una licitación, el concesionario, y entonces te quieren cambiar todas las ingenierías. Revisan los expedientes técnicos, así no lo puedes hacer. Así ¿A qué nivel son? A nivel del gobierno regional. Es un tema del gobierno regional, pero tampoco, a pesar de que hay anuncios, ayer Alfonso Bustamante me decía, pero el presidente de CONFIEP, pero el ministro de Economía me ha dicho que ya lo destrabaron. Y mi respuesta fue hace 6 ministros de Economía que escucho lo mismo. A ver, no se ha constituido la garantía soberana, no se ha ampliado el fideicomiso y todo esto tiene que venir patrocinado por el MEF. No hay supervisión especializada. A pesar de que la adenda 13 habla de que el expediente técnico, porque el concesionario estaba tan cansado que dijo, no vaya a ser que me empiecen a observar de vuelta pues las moscas en el expediente. Entonces se puso en la adenda que no se podían hacer observaciones insustantivas y se estableció qué cosas se podían observar. Pero entonces, 300 y tantas observaciones de autodema. Para entenderlo, en este momento, ¿dónde está la traba con Maje Siguas? ¿Está en el gobierno regional de Arequipa o está en el Ministerio de Economía? Está en el gobierno regional de Arequipa, que claramente no tiene la capacidad para enfrentar un proyecto de esta envergadura. Y dado que es un proyecto por lo tanto, el MEF tiene que acompañarlo y no lo está haciendo. Exacto, dado que es un proyecto, dado que es un megaproyecto, 100.000 puestos de trabajo, ¿por qué no hay un acompañamiento, un liderazgo de parte del gobierno central? Esa es la pregunta del millón y no lo hay hace 4 o 5 años. O sea, yo realmente no termino de explicarme por qué el concesionario no tira la pelota. Porque francamente es una concesión dificilísima de sacar por una incapacidad del gobierno regional de gestionarla. Es muy grande para el gobierno regional. Y veamos también lo que ha pasado con Rutas de Lima. O sea, creo que una de las tragedias de lo que estamos viendo es que los gobiernos subnacionales están demostrando que no tienen capacidad para enfrentar y gestionar proyectos de gran dimensión. Y por lo tanto, lo que se requiere ya es formar algún tipo de unidad que, por último, lo dejas en el gobierno regional, pero que compartan la responsabilidad con los gobiernos regionales para acompañarlos o devolverlos al gobierno nacional. Pero lo que está pasando una y otra vez, y lo hemos visto, ¿no? Un caso totalmente distinto, pero que también estuvo en manos del gobierno regional y ya sabemos cómo terminó, fue Chavi, ¿no? Y así lo vemos una y otra vez. Entonces, está claro que los gobiernos regionales tienen como un límite de competencia, ¿no? Y estos proyectos se les están saliendo de las manos. Pero se han reunido ustedes, el gobernador regional nuevo de Arequipa, que es un académico, rector universitario, elegido presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales, es una persona que ha participado en todas las reuniones posibles sobre temas de infraestructura y estrategia para el país. ¿Qué le dicen ustedes a él? Es un hombre de diálogo, lo hemos escuchado acá. ¿Qué le dicen ustedes a él y qué contesta cuando escucha los argumentos que usted está esgrimiendo? Bueno, el concesionario se reúne. Nosotros como AFIN lo que hacemos son conversaciones más macro, no hablamos de proyectos específicos. Esa gestión le corresponde a cada empresa, ¿no? Es más que un proyecto Pero este es un proyecto muy grande. Emblema. Es un proyecto muy grande. Yo estuve con el gobernador en un desayuno de trabajo hace varios meses. Tengo que visitar Arequipa para hablar de este tema con él. Pero, nuevamente, acá es más que la voluntad política. Tienes que tener a la gente que sepa hacer el trabajo, ¿no? Y que sepa aprobar los expedientes. Hay que designar una supervisión especializada. O sea, no puede ser que no tenga supervisores. Entonces, ¿quién te está aprobando los expedientes? ¿La misma gente de Autodema, la que tiene hace 10 años o 20 años trabado este proyecto? ¿Los mismos? O sea, yo tenía un amigo que decía pues que Moisés se demoró, creo que fueron 40 años, ¿no?, en encontrar el camino a la tierra prometida. Y evidentemente daba vueltas en círculos, ¿no? Hasta que se volvió un poquito loco. Bueno, el pueblo israelí. No nos estará el pueblo israelí exhortando a resignarnos, lo que digo es que esperar 2 generaciones. Lo que digo es que cómo se llegó a cruzar en el momento en que saliste de la caja y cruzaron el río que nadie se lo imaginaba, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Acá tenemos que encontrar una manera distinta. Autodema no nos va a llevar
a la tierra prometida. Le pedimos unos instantes, señora Leonie Roca, son las 8:45, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero volvemos para seguir hablando de estos temas y sobre todo de los megaproyectos, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿qué pasa con Chinchero? ¿Qué pasó con la ampliación del Jorge Chávez? ¿Cómo van las líneas del metro? 2023, estos proyectos datan 2002, incluso ampliación de Jorge Chávez desde el año 2001, si no me equivoco. De la mañana, Fernando Carballo, Omar Mariluz los acompañan. Hay una información de último minuto que viene del Poder Judicial. Dice lo siguiente, a ver si lo ponemos en pantalla para los que nos siguen en la plataforma de televisión. Ahí está. Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprograma para el 15 de junio a las 10 de la mañana la audiencia de prisión preventiva contra Lilia Paredes Navarro y otros investigados por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. El motivo de esa decisión obedece a que la referida investigada no ha podido ser notificada en los Estados Unidos mexicanos, donde actualmente reside, y a fin de lograr su debido emplazamiento en el plazo necesario. Pero bueno, difícil que vuelva, ¿no, Fernando? Dado que está con asilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien además se reunió hace poco. Pero hoy sí se va a ver la decisión del juez Juan Carlos Checkley si le da o no una segunda prisión preventiva a su esposo, al expresidente Pedro Castillo. 36 meses es lo que pide la Fiscalía por organización criminal y corrupción. Lo que llama la atención es que la postergación que se está anunciando sea de 3 meses. Es decir, pasamos de algo que debía tener lugar ahora a el 15 de junio. Así es, parece que ya el Poder Judicial está tirando un poco de tierrita, ¿no? Porque como está en México dirá, bueno, da lo mismo. Mientras se ocupen bien de su cónyuge, estaremos satisfechos. Retomamos nuestra conversación sobre infraestructura con la presidenta de la Asociación para el Fomento a la Infraestructura Nacional, señora Leonie Roca, quien había dado explicaciones graves sobre lo que está pasando en Majecihuas, un proyecto que supone crear 100.000 puestos de trabajo y decenas de miles de hectáreas de cultivo, pero Omar Mariluz había recordado otros proyectos sobre los que queremos sus luces, que tienen que ver con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tienen que ver con el Aeropuerto de Chinchero, que tienen que ver con las líneas de metro, de las cuales se nos promete, pero que vemos que su realización se posterga y se posterga hasta las calendas griegas. Señora Leonie Roca. Sí, efectivamente. Ahora, el mal es común, ¿no? Cuando uno empieza a mirar todos estos grandes proyectos, lo que encuentra es una demora siempre en su ejecución, pues que, a ver, incluso cuando empiezan, primero se demoran en empezar, muchísimo, y cuando empiezan, la ejecución pues es una tortura china, ¿no? Y vemos el caso, sí, efectivamente, de la línea 2 del metro. Bueno, la línea 1, ¿cuánto nos tomó, no? Se hizo en 2 etapas. Sí, ¿no? Claro. Y la línea 2 tiene el gran inconveniente, y siempre lo mismo, de que no les entregan los terrenos y que los expedientes técnicos se demoran una inmensidad de tiempo en ser aprobados, ¿no? Y tú no puedes hacer nada sin expedientes técnicos aprobados. Entonces, tenemos, vamos, esto es como un baile en donde uno baila y va a una velocidad y el otro pues tiene 2 pies izquierdos y no sabe bailar, ¿no? Entonces, el diagnóstico que está clarísimo es que necesitamos generar una contraparte gubernamental solvente. Tenemos que armar un cuerpo solvente de funcionarios que se encarguen de lidiar con estos proyectos prioritarios que están, digamos, hay 2 tipos de proyectos prioritarios, los que no han empezado y hay que hacer que empiecen, y en esa lista está la línea 3 del metro, está el anillo vial periférico, en fin, hay varios proyectos. Ahora, el Estado siempre ha sido lento y estos problemas datan de varios años, pero yo le preguntaba qué ha pasado en los últimos meses con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, donde claramente hemos visto una fuga de talentos del sector público, de servidores públicos y el ingreso pues, de lo que conocemos como el famoso tarjetazo. Esto ha afectado también en la aprobación, elaboración de proyectos. Sí, sin duda, pero vamos, el problema viene de atrás. Sí, claro. O sea, este problema viene de muy atrás. El Jorge Chávez, las demoras fueron por la falta de entrega de terrenos, no fue porque no se quería hacer la inversión. Hoy día, el 2025, ya se empezó y están como el 30% del terminal y vemos que la ministra de Transportes está viendo cómo se hace para acelerar la construcción del puente, porque si no vas a salir del aeropuerto para tirarte al río, ¿no? El otro proyecto, el de la avenida... No nos exponga a esos extremos, las cosas están graves, pero por favor. Pero es absurdo, o sea, en todas partes del mundo, mientras se va construyendo el aeropuerto, se van construyendo las vías por parte de la ciudad. Acá
tenemos un proyecto avanzado al 30% y los otros demorados. En el caso de la línea 2 del metro, no se hizo oportunamente la planificación para que hubiera una estación llegando al aeropuerto y ahora tienen que ver cómo salir de este tema. Lo que se llamaba la línea amarilla, no logramos hacer que llegue más allá de la avenida Fawcett para tener otra vía de escape del aeropuerto. Entonces, claramente hay una incapacidad del Estado. Acá Servir nos debería ayudar a generar un cuerpo de unos 100 ingenieros especializados en infraestructura, que sean la contraparte de los gobierno a gobierno, que gestionen los principales proyectos, los que se prioricen en el plan de infraestructura y que acelere algunos proyectos emblemáticos que son muy importantes en regiones y que hoy día ni siquiera ven la luz. Tiene toda la razón sobre regiones, pero usted mencionó el caso de Rutas de Lima. Sí. En Lima se optó por el sistema de los peajes, es decir, que paguen quienes usan esas vías. Y se garantiza que los que no quieren pagar tengan otras vías gratuitas más lentas. ¿Cuál es la situación ahora? Entiendo que la municipalidad ha continuado con el proceso de caducidad y que, bueno, tendrán que hacerse los números, en fin, es un proceso que está en curso. Pero sospecho que usted habrá hecho los números también, ¿no? Bueno, nosotros estimamos más o menos, y conversando con el concesionario, que esto le puede terminar costando a la municipalidad unos 6.000, 7.000 millones de soles, ¿no? Perdón, 7.000 millones de soles. Sí. Es lo que pagaría un arbitraje, no la municipalidad, todos los peruanos. Sí, todos los peruanos. El presupuesto de la municipalidad creo que son 1.500, 1.300 millones de soles al año. Y pasa de ahí por año, sí. Y esos son 4 años totales. O sea, yo creo que este caso nos demuestra lo que les decía antes respecto a Majes. Los gobiernos subnacionales no están en capacidad de gestionar grandes proyectos. De hecho, las 2 concesiones urbanas en Lima están dadas sobre rutas que son parte de la red vial nacional, que en algún momento se le delegaron a la municipalidad y se le dieron EMAPE. Pero esta ruta, tanto la de Rutas de Lima como la de Lima Expresa, son parte de la red vial nacional. En algún momento se le trasladaron, digamos, a la municipalidad. Entonces, acá la irresponsabilidad es tremenda, porque además la solución del problema, el pago de estas indemnizaciones, no le va a tocar al señor López Aliaga, le va a tocar al próximo alcalde de Lima. Y le va a tocar a todos los peruanos. Y muchísimas gracias. Leonie Roca, abogada, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional y nueva primera vicepresidenta de la CONFIEP, el gremio de gremios. 8:57 de la mañana. Fernando, vamos a escuchar el